Para quienes tienen 65 años o más, este relato puede cambiar drásticamente su ritual matutino. Un ictus o accidente cerebrovascular suele ocurrir de forma repentina, sin previo aviso. En un instante, la persona se siente completamente sana y al siguiente, no puede mover una extremidad. Su habla se vuelve ininteligible o su memoria falla. Como neurólogo con más de 30 años trabajando con pacientes mayores, observo un patrón constante. Muchas personas mayores, sin saberlo, aumentan diariamente su riesgo de ictus cada mañana. La causa no son eventos extremos, sino hábitos cotidianos insignificantes, de los que ni siquiera son conscientes. La verdad es que un ictus no es una casualidad. Se acumula gradualmente, creando una tensión oculta en el cerebro, especialmente en las primeras horas tras despertar, cuando el cuerpo es más vulnerable y el cerebro aún se recupera. Este texto analizará las costumbres matutinas más comunes que elevan el riesgo de ictus en mayores y sugerirá cambios sencillos para proteger el cerebro. Al final, el lector conocerá las señales de alarma y sabrá qué hacer cada mañana para preservar su memoria, equilibrio e independencia. Lo primero a considerar es ignorar el mareo o la debilidad matutina. Todo empieza con algo apenas perceptible, tan común que muchos mayores no le dan importancia. Uno se despierta y siente un ligero mareo. Quizás las piernas parecen inestables, un brazo más débil de lo normal, o el habla ligeramente distorsionada. Se sienta al borde de la cama, desestima los síntomas, convenciéndose. Seguro que es solo la edad. Sin embargo, la verdad es que no son cambios propios de la edad. Esta afirmación no busca asustar, sino salvar. Como neurólogo, he sido testigo de estas situaciones repetidamente. El problema no es que los mayores experimenten mareos o debilidad por la mañana. El verdadero problema es que ignoran estas sensaciones. Lo que hoy se ignora, mañana puede convertirse en una pérdida irreparable. Permítanme citar el ejemplo de Vladimir Alexeyevich, un jubilado de 82 años de Nizhny Novgorod, ex bombero. Estaba sano, era independiente y disfrutaba enormemente yendo a pescar con su nieto cada sábado. Una mañana le dijo a su esposa que se sentía algo extraño. Su mano izquierda apenas sostenía una taza. Supuso que era artritis o una mala postura al dormir. No mencionó una sensación rara en la cara, ni registró los síntomas. Solo 2 días después, Vladimir sufrió un ictus isquémico extenso. Todo el lado izquierdo de su cuerpo quedó paralizado. Perdió la capacidad de hablar con claridad. Las salidas de pesca con su nieto cesaron. Su independencia se perdió. Ahora reside en una residencia de ancianos. Esto no ocurrió porque fuera débil, sino porque ignoró las señales de advertencia tempranas. Muchos no se dan cuenta de que estos síntomas menores, mareo matutino, debilidad en el brazo, habla poco clara, entumecimiento facial, pueden ser manifestaciones de un ataque isquémico transitorio, AIT, o mini-ictus. Es como una alarma de incendio en el cerebro. Los síntomas pueden desaparecer rápidamente, pero el peligro solo empieza a crecer. Estudios demuestran que 1 de cada 3 personas que sufre una AIT padece un ictus completo en el plazo de 1 año, y la mayoría de los casos ocurren en las primeras 48 horas. ¿Y cuándo aparecen estas señales con más frecuencia? Precisamente por la mañana. Cuando la presión arterial cambia, la sangre se vuelve más viscosa y el cerebro es más vulnerable tras el sueño. Es fácil creer erróneamente que es inofensivo, solo un momento de olvido senil. Sin embargo, tal momento puede convertirse en una catástrofe si no se le presta atención. A cada paciente se le recomienda, si se despierta con mareo, regístrelo. Si su cara se siente extraña, mírese al espejo, sonría, levante ambos brazos. Diga una frase sencilla. Si algo no está bien, incluso si los síntomas desaparecen, contacte a un médico de inmediato. Y si un ser querido desestima tales síntomas, no se lo permita, pues el precio del retraso es demasiado alto. Tras un ictus, no solo sufre el cerebro. La libertad, la movilidad, la memoria y las relaciones están en riesgo. Lo que se pierde no siempre se recupera. Pero hay una noticia esperanzadora.
Si empieza a escuchar lo que su cuerpo susurra, puede evitar su grito. Todo comienza por ver los pequeños síntomas como grandes advertencias. Y aquí hay otro aspecto que sorprende incluso a los pacientes más atentos. El retraso o la omisión de la medicación puede anular rápidamente todos los esfuerzos de autoprotección del cuerpo. Lo segundo que requiere especial atención es saltarse o tomar incorrectamente los medicamentos matutinos. Si una persona toma diariamente por la mañana fármacos para controlar la presión arterial, el colesterol, para fluidificar la sangre o regular el ritmo cardíaco, debe saber: omitir una dosis, tomarla más tarde o duplicarla solo por hoy, puede ser el inicio oculto de un ictus devastador. Consideremos el caso de Yevgenia Vasilievna, una mujer de 76 años de una aldea en la región de Yaroslavl. En el pasado fue enfermera, inteligente y atenta, pero tras la muerte de su marido vivía sola. Durante años tuvo presión alta, que controlaba con éxito tomando pastillas a diario. Sin embargo, según admitía, a veces olvidaba tomar su medicación y al día siguiente simplemente tomaba una dosis doble para ponerse al día. Un día, tras 2 días de olvido, se despertó con un fuerte dolor de cabeza y dificultades para hablar. Mientras llegaba la ambulancia, comenzó una hemorragia cerebral, un ictus hemorrágico, causado por un aumento brusco de la presión, agravado por haber tomado la dosis doble demasiado tarde. Yevgenia Vasilievna sobrevivió, pero no pudo hablar durante casi medio año. Este error, aparentemente insignificante, cambió por completo su vida. Como neurólogo, me encuentro constantemente con situaciones similares. Las personas mayores intentan hacerlo mejor, pero no se dan cuenta de lo peligrosos que pueden ser sus medicamentos si se usan incorrectamente. La mañana es el momento más vulnerable para el cerebro. La presión arterial aumenta naturalmente cuando el cuerpo se despierta. En personas mayores, cuyos vasos sanguíneos ya no tienen la misma elasticidad, este pico puede crear una tensión colosal en las paredes de los vasos cerebrales. Por esta razón, los medicamentos para la presión, las estatinas y los anticoagulantes suelen recetarse para tomar por la mañana, para prevenir esta ola. Pero si una persona olvida, pospone o toma las pastillas irregularmente, su protección se debilita drásticamente y el cerebro queda indefenso. Peor aún, algunos toman medicamentos sin agua o con café, lo que afecta negativamente la absorción. Otros simplemente dejan de tomarlos porque se sienten bien. Sin embargo, al ictus no le importa cómo se sienta hoy la persona. Le importa cuán estable ha sido la circulación sanguínea últimamente. Y además, tomar una dosis doble para compensar una olvidada puede ser tan peligroso como no tomar ningún medicamento. La presión puede caer bruscamente, causando mareos, caídas o incluso hemorragias internas, especialmente si se toman anticoagulantes. Y cuando el ictus ya ha ocurrido, puede que no haya una segunda oportunidad para hacer las cosas bien mañana. El botiquín puede parecer pequeño, pero en él reside el futuro de cada día. No es solo una tarea rutinaria, es la primera línea de defensa del cerebro contra el daño. Por ello se recomienda usar recordatorios o un pastillero. Se puede pedir al farmacéutico que simplifique el esquema de toma. No se trata de perfección, sino de constancia. Cada día que el medicamento se toma correctamente es un día en que la persona se interpone entre sí misma y la desgracia. Pero incluso quienes controlan su medicación pueden anular su efecto antes del desayuno. Y si el café matutino, especialmente en ayunas, eleva la presión a niveles peligrosos. Antes de sentirlo, hay que considerar qué ocurre al tomar la primera taza, antes de comer o beber agua. Lo tercero que a menudo se pasa por alto es el consumo de café en ayunas. Existe un hábito matutino sencillo en el que confían millones de personas mayores: despertarse, ir a la cocina y servirse la primera taza de café caliente. Parece un ritual cómodo, familiar, incluso necesario. Sin embargo, cuando el café se consume con el estómago vacío, especialmente antes de beber agua o comer, se desencadena una cadena de estrés oculto en el cuerpo, cuyo precio puede ser mucho mayor de lo que uno imagina. Permítanme hablar de Nikolai Petrovich, un veterano de 70 años que vive cerca de San Petersburgo.
se enorgullecía de seguir estrictamente su rutina. El café es mi mente matutina, solía repetir. 2 tazas grandes cada mañana, siempre antes del desayuno. Un día, tras beber café como de costumbre, sintió mareo y palpitaciones. A los pocos minutos, perdió el conocimiento. Fue un ataque isquémico transitorio, o mini-ictus, causado por un aumento brusco de la presión y arritmia. En ese momento, él no sabía que el café con el estómago vacío contrae los vasos, eleva la adrenalina, acelera el ritmo cardíaco y desestabiliza la circulación. Nikolai Petrovich no era una excepción. La cafeína es un potente estimulante. Al entrar al cuerpo sin alimento, su absorción es más rápida y su efecto más intenso. En personas mayores, cuyos vasos ya están debilitados por la edad, este impulso brusco puede provocar arritmias, hipertensión e incluso falta de oxígeno cerebral. El cerebro humano no necesita una sacudida brusca. Al contrario, requiere un soporte suave y estable. El café, mal consumido, actúa como un látigo, y el sistema vascular no está diseñado para tal estrés diario. Además, la cafeína puede enmascarar signos tempranos de fatiga, deshidratación o baja azúcar en sangre. Uno puede sentirse lleno de energía, cuando en realidad es solo una reacción de estrés del cuerpo. Aumenta la producción de cortisol, el pulso se acelera y los vasos están tensos. Con el tiempo, esto lleva a la destrucción de las barreras protectoras del corazón y el cerebro. Algunos desarrollan fibrilación auricular, otros hipertensión o deterioro cognitivo. En estos casos, este hábito no es solo perjudicial, sino un factor real que aumenta significativamente el riesgo de ictus. De los pacientes se puede escuchar la opinión. El café, claro, es perjudicial, pero un ictus no necesita un gran empujón. Le basta con el momento y la presión adecuados, y el café en ayunas es justo ese momento. La recomendación es sencilla. El día siempre debe empezar con un vaso de agua. Luego, tras una comida ligera, ya sea un trozo de pan, un huevo o un plátano, se puede tomar café. Basta con una taza, sin exceso de azúcar ni nata. Esta bebida debe tratarse con respeto. El cerebro no necesita cafeína, requiere oxígeno, agua y estabilidad. Y esto es lo que a veces cuesta admitir. Lo que excita, al final, puede llevar a la desconexión cerebral. No hay que esperar el día en que la taza de café habitual le quite el equilibrio. Aunque el café se consuma correctamente, hay otro error común que los especialistas observan a menudo. Empieza con el desayuno, que puede parecer saludable, pero en realidad contiene lo que el cerebro más teme, la sal. Sin embargo, antes de hablar del sodio, es necesario considerar otro hábito matutino muy subestimado. Lo cuarto que requiere atención es retener la orina por la mañana. Es un hábito tan común y rutinario que la mayoría de la gente ni siquiera piensa en ello. Sin embargo, para las personas mayores, posponer la ida al baño por la mañana es mucho más peligroso de lo que parece. Quizás uno no se dé cuenta, pero esta decisión, aparentemente inofensiva, puede elevar discretamente la presión arterial, estresar el corazón y activar los mecanismos que conducen a un ictus. Como ejemplo, podemos citar a Daria Mikhailovna, una viuda de 79 años de Samara. Su mañana estaba estrictamente planificada: despertarse, revisar el correo en la tableta, leer las noticias, tomar café y solo entonces ir al baño. No le gustaba sentirse apurada, pero no sabía, y nadie le explicó, que cuanto más tiempo posponía la micción después de despertar, mayor era la presión interna de su cuerpo. Una vejiga llena aumentaba la producción de hormonas del estrés. Una mañana, tras una noche difícil y una segunda taza de café, se levantó de la cama y perdió el conocimiento. Sufrió una crisis hipertensiva que derivó en un ictus leve. Afortunadamente sobrevivió, pero su equilibrio nunca se recuperó del todo. Pensaba que era solo un mal hábito, confesó. No imaginaba que pudiera ser un problema médico. ¿Qué ocurre en el cuerpo cuando se ignora la necesidad de orinar por la mañana? El cuerpo lo percibe como estrés interno.
Las glándulas suprarrenales empiezan a producir activamente cortisol y adrenalina, las mismas hormonas que se activan en situaciones de peligro. Estas sustancias provocan la constricción de los vasos sanguíneos y un aumento de la presión arterial. Para una persona mayor de 65 años, especialmente con problemas cardiovasculares o hipertensión, esto puede ser fatal. La presión aumenta no solo en la vejiga, sino en todo el sistema circulatorio. La sangre se bombea con mayor dificultad y las arterias cerebrales, ya debilitadas por la edad, son las primeras en sentir esta carga. En ese momento, puede ocurrir una ruptura de un vaso o la formación de un trombo. Además, una vejiga llena puede alterar el ritmo cardíaco. En personas mayores, esto puede provocar fibrilación auricular, un latido irregular, que multiplica el riesgo de que un coágulo llegue al cerebro. A menudo se habla de la necesidad de escuchar al cuerpo. Sin embargo, la verdad es que con la edad, las personas ignoran cada vez más sus primeras señales y no se dan cuenta de cómo estas pequeñas cosas conducen discretamente a grandes problemas. Por eso, la próxima vez que se despierte y sienta la necesidad de ir al baño, no lo posponga, no coja el teléfono, no lea noticias ni espere el café. Simplemente vaya. No es una cuestión de comodidad, es una cuestión de proteger el cerebro. Porque cuando la vejiga da una señal, el cerebro escucha atentamente. Y si no se reacciona, el precio puede ser mucho mayor que un par de minutos de incomodidad. Pero existe otro error matutino que los especialistas observan con demasiada frecuencia. Y ocurre incluso antes de que los pies toquen el suelo. Es algo que casi todas las personas mayores hacen sin pensarlo. Sin embargo, este gesto puede causar una caída brusca del flujo sanguíneo al cerebro, provocando desmayos, caídas o incluso un ictus en los primeros 10 segundos del día. Vale la pena considerar por qué levantarse de la cama demasiado rápido puede ser uno de los hábitos más peligrosos de los que muchos ni siquiera sospechaban. Lo quinto a considerar es levantarse de la cama demasiado rápido. Esta acción parece absolutamente natural, especialmente para quienes han vivido una vida de ritmo y disciplina. Despertarse, quitarse la manta, poner los pies en el suelo y levantarse. Todo parece automático, pero para las personas mayores, un movimiento tan brusco puede ser extremadamente peligroso. Es precisamente en este momento cuando el cerebro se encuentra en su mayor vulnerabilidad. Tras un sueño completo, el cuerpo está relajado. La presión arterial es baja, la circulación lenta. El cerebro ha estado en posición horizontal de 6 a 8 horas. Cuando uno se sienta o se levanta bruscamente, la sangre, por gravedad, se aleja del cerebro. Un organismo joven y sano tiene mecanismos de compensación rápida. Sin embargo, en personas mayores, especialmente con vasos estrechos, insuficiencia cardíaca o tendencia a la presión baja, esta compensación puede fallar. El resultado: una caída brusca del flujo sanguíneo cerebral, mareos, desmayos, caídas o un ictus. Nunca olvidaré el caso de Anatoly Ivanovich, un granjero de 74 años de la región de Oriol. Siempre se despertaba al amanecer y no le gustaba estar inactivo. Una mañana se levantó demasiado rápido, dio un par de pasos y de repente cayó en la cocina. Su esposa lo encontró en el suelo. No podía hablar. Fue un ictus isquémico en el lado izquierdo del cerebro, probablemente causado por una disminución transitoria del flujo sanguíneo. La resonancia magnética mostró múltiples infartos pequeños, signos de que el cerebro ya sufría falta de oxígeno cada mañana. Esa caída fue la última advertencia, y todo podría haber sido diferente. Solo 90 segundos de paciencia podrían haberlo salvado. Médicamente, esta condición se llama hipotensión ortostática, una caída brusca de la presión al cambiar de posición. Es común en muchos mayores, especialmente con deshidratación, ciertos medicamentos o mal sueño. Los signos pueden ser sutiles: mareo leve, sensación de cabeza flotante, visión borrosa. Pero las consecuencias son graves. El problema es que se obliga al corazón a bombear sangre bruscamente hacia la cabeza cuando aún no está listo. En personas con trastornos vasculares, un cambio de presión tan repentino es una sobrecarga. Y si ocurre una caída, no es solo un golpe en la cabeza.
Una fractura de cadera, por ejemplo, en mayores, conlleva un 20% de mortalidad en un año. Se arriesga no solo el cerebro, sino toda la independencia. El consejo para todos los pacientes mayores es sencillo. Al despertar, deténgase. Respire profundamente 3 veces. Mueva los dedos de manos y pies. Siéntese con cuidado en la cama y espere. Solo después, levántese lentamente. Esos 2 minutos pueden ser la diferencia entre una mañana normal y el inicio de una recuperación larga y difícil. Porque un ictus no es solo la pérdida de movimiento, es la pérdida de tiempo, energía y momentos que ya no se pueden recuperar. Pero hay buenas noticias. Una vez que uno es consciente de estos riesgos, puede actuar. Puede cambiarlo todo. En realidad, todo lo que se ha dicho, desde la toma de medicamentos hasta los hábitos de baño y la forma de levantarse de la cama, se resume en una poderosa verdad. La mañana de una persona o fortalece su cerebro o lo destruye día tras día. Entonces, ¿qué se puede hacer ahora mismo para proteger la mente, el equilibrio y los años activos de vida? Resumamos todo. Se mostrará cómo, paso a paso, convertir la mañana en un escudo que proteja el futuro. Los hábitos matutinos moldean el resto del día. Tras décadas trabajando con cerebros envejecidos, una cosa ha quedado clara y nunca cambia. Los pequeños eventos causan el mayor daño, precisamente esas pequeñas cosas que se ignoran día tras día. Un ictus no siempre es un drama. A veces, comienza con un ligero mareo al que no se prestó atención, con una pastilla olvidada, con un vaso de agua omitido, con retener la orina por la mañana, con el hábito de levantarse bruscamente, como se ha hecho toda la vida. Pero cuando la edad supera los 60, 70 y más, el cuerpo empieza a hablar de otra manera. Y si no se le escucha, el precio puede ser catastrófico. Esto no solo afecta al cuerpo, sino a la personalidad, la independencia y toda la vida que uno ha construido. Probablemente ha trabajado mucho, ha criado una familia, ha contribuido a la sociedad, ha ayudado a otros. Merece vivir los años venideros plenamente, con una mente clara, un paso firme y la alegría de las cosas sencillas. Merece una mañana que empiece con fuerza, no con miedo. Pero esto solo es posible si se le da al cerebro el respeto que merece, especialmente en los primeros minutos después de despertar. Lo que se ha discutido puede parecer simple: sentarse lentamente, beber agua antes del café, tomar los medicamentos a tiempo, no ignorar ni siquiera los síntomas insignificantes, escuchar al cuerpo. Pero no son solo consejos, son salvavidas. Ha habido pacientes que vivieron 10 o incluso 15 años más, manteniéndose activos, con la memoria clara y relaciones plenas, solo porque hicieron algunos cambios sensatos en su comportamiento matutino. También he tenido que sentarme junto a familias destrozadas, porque alguien ignoró estas advertencias. Que esta no sea la historia de nadie, que este mensaje sea un punto de inflexión, que sea el día en que uno deje de apresurarse por las mañanas y empiece a protegerlas. Porque cómo empieza el día determina cómo se vivirá, y con el tiempo, toda la vida. Debe entenderse que la persona no está en una posición de impotencia. Su momento para el cambio aún no ha pasado. Y la edad no es una barrera insuperable. Aplicando un enfoque consciente, mostrando una constancia inquebrantable, y prestando la debida atención incluso a los detalles más insignificantes de la vida cotidiana, uno adquiere la capacidad de proteger de forma fiable su bien más preciado, su propia mente y funciones cognitivas. Así, cuando llegue la próxima mañana y uno despierte, deberá respirar profundamente, permanecer inmóvil por unos instantes, volviendo mentalmente a esta importante enseñanza, y comenzar el nuevo día con plena conciencia. Este enfoque es crucial no solo para el bienestar personal, sino también para quienes lo rodean con amor y desean compartir con él muchos amaneceres más. Porque cada caso de ictus que se logra prevenir simboliza una vida entera que permanece intacta y plena. A su vez, cada mañana que comienza siguiendo estos principios,
ofrece una oportunidad única para una vida futura prolongada, vibrante y plena.